En la clase de hoy vamos a ver cómo hacen los dispositivos que corren con IPv4 para poder configurarse de manera automática. Primero vamos a hacer un poquito de historia porque vamos a hablar del primer protocolo que se creó en este sentido, que es el protocolo UTP, y después una extensión de este protocolo dio lugar al protocolo DHCP para configuración de hosts de manera dinámica. En el momento en que se diseña UTP, muchísimas máquinas no poseían disco rígido. Así que se dice sí entonces que las máquinas tenían que tener para poder trabajar con este protocolo, que no es más que una aplicación cliente-servidor, una pila mínima IP. Entonces, el propósito del protocolo era otorgar a través de mensajes una dirección IP a los clientes que la solicitaran y también podía darles información adicional, por ejemplo, la dirección IP del router de salida, la máscara de subred, la dirección del servidor DNS. Todo este procedimiento se producía en el arranque, que es simplemente un intercambio de mensajes, ¿no? Se produce en el arranque o booteo de la máquina y entonces así se puede obtener una dirección IP desde un servidor de manera automática. Para poder arrancar y comunicarse con el servidor, se exigía que del lado cliente hubiera lo que se llama una pila IP mínima, que no iba a tener información de configuración y que iba a estar almacenada típicamente en una ROM, digamos que se correspondería a la placa de red del propio dispositivo. Y además se hablaba de que no solo se debería dar a ese tipo de dispositivos la dirección IP, sino también lo que sería un código de arranque mínimo, que sería como una imagen del sistema operativo, porque se suponía que esos dispositivos no tenían disco rígido. Pero eso no lo define el protocolo UTP, sino que se hace, digamos, hay un RFC, por ejemplo, que aconseja usar el protocolo TFTP, que es el de transferencia de archivos trivial, se llama, la T significa eso, que es para mensajería rápida, digamos, o hay archivos pequeños, para poder descargar la imagen del sistema operativo. A su vez, este protocolo UTP genera mensajes que van encapsulados en UDP y en datagramas IP. Entonces, ¿cómo puede hacer una computadora o un dispositivo para armar datagramas IP si desconoce su propia dirección IP? Bueno, la respuesta está en las direcciones IP especiales, en particular en dos. La dirección de broadcast limitado, ¿se acuerdan que era todos unos? Y los datagramas destinados a esa dirección no se reenviaban a otras redes. Y la otra dirección es la de todos ceros, es decir, cuando un dispositivo que maneja IP arranca y desconoce su dirección, podía poner como dirección fuente de los mensajes en IP la dirección todos ceros. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la respuesta desde el servidor? O sea, el cliente se podrá dirigir al servidor poniendo como dirección destino todos unos y dirección fuente todos ceros. Ahora, ¿cómo puede responderle el servidor? Entonces, ¿el servidor qué pasa? Conoce la dirección IP del solicitante porque tiene cargada en una tabla, en una memoria, la relación entre tal dirección MAC le corresponde tal dirección IP, pero no le puede enviar la respuesta al cliente por unicast porque el cliente no se va a reconocer a sí mismo como destinatario. Además, pasarían algunas situaciones complicadas, por ejemplo, que seguramente el servidor primero tendría que hacer un requerimiento RP preguntando por la dirección IP que tiene cargada con la dirección MAC, pero nadie le contestaría porque nadie reconocería esa dirección como propia. Entonces, al cliente le quedan dos opciones, al servidor le quedan dos opciones para poder contestar el mensaje del cliente. O edita un broadcast limitado o toma del propio mensaje UTP del requerimiento la información necesaria para cargar su caché ARP desde la aplicación UTP. Esto un poco viola determinadas cuestiones y puede llegar a fallar, digamos. Vale aclarar entonces que no todas las implementaciones de sistemas operativos permiten la carga de caché ARP desde una aplicación, porque el caché ARP se carga desde el protocolo ARP, del intercambio de mensajes del protocolo ARP. Entonces,
decíamos, los requerimientos y respuestas van encapsulados en datagramas UDP. Esto quiere decir que no es confiable esta comunicación. Entonces, si se precisa una comunicación confiable, esta va a quedar en manos del cliente. Por ejemplo, se utiliza el checksum UDP para detectar errores y en el datagrama IP se fija el bit downFragment en 1 para poder satisfacer requerimientos de clientes con muy poca memoria y por lo tanto sin capacidad de reensamble. Algunos detalles son estos. Por el otro lado, se permiten duplicados en las respuestas porque UTP está diseñado para aceptar y procesar más de una respuesta. Respecto de las pérdidas de datagramas, se utiliza timeout y retransmisión a nivel de la aplicación. Y para evitar que luego de una falla general en la que todas las máquinas rebooten al mismo tiempo y hagan sus requerimientos al server de manera simultánea y que éste se sobrecargue, se utiliza lo que se llama un retardo aleatorio para el timeout, luego de eso, cuyo valor inicial está entre 0 y 4 segundos y se duplica en cada retransmisión hasta alcanzar los 60 segundos, donde volvería a comenzar con el valor aleatorio inicial. Acá tenemos un intercambio entre un cliente y un servidor. Lo primero que llama la atención, no sé si recuerdan los números de puertos, por debajo de 1023 eran puertos bien conocidos asignados a servidores. Pero en el caso de UTP, fíjense ustedes, el cliente levanta desde un puerto justamente bien conocido que se le asigna especialmente, que es el puerto 68. Y el servidor, por su parte, está escuchando en el puerto 67. Recuerden que el cliente tiene almacenada la MAC en su propia ROM. Entonces, lo primero que hace el cliente es editar un mensaje de UTP que va encapsulado en UDP con puerto fuente 68 y destino 67, la IP fuente todos ceros, la IP destino todos unos, la MAC fuente la propia del cliente y la MAC destino todos unos. Entonces, el servidor tiene en sus archivos de configuración la relación entre la MAC e IP de cada cliente. Entonces decíamos que podía actuar de dos maneras, o cargaba la tabla de RP desde la aplicación, entonces genera el mensaje cuya queda en respuesta, cuyo port fuente es 67, por destino 68, IP fuente la del servidor, IP destino la del cliente, y MAC fuente y MAC destino la del servidor y la del cliente. El asunto cuál va a ser del lado cliente. El cliente va a reconocer la MAC, o sea que va a levantar el mensaje. El problema es si reconoce la propia IP que se le está asignando. Entonces, la otra forma, y en realidad es así como se trabaja, es generar una respuesta UDP entre los mismos ports que decíamos antes, cuya IP fuente es la IP del servidor y la IP destino vuelve a ser todos unos. A nivel MAC, la MAC fuente es la del servidor y la MAC destino es la de broadcast. ¿Cómo reconoce el cliente que esa respuesta es para él? Porque en el mensaje UTP hay un identificador de transacción que se copia en la respuesta. Entonces acá vemos como ejemplo un mensaje UTP que después casi la misma forma es la del protocolo de HCP con un código de operación para, digamos, relacionarse si es una pregunta o es una respuesta. Cuenta de saltos porque se permitía digamos que las máquinas bootearan con un servidor que estuviera ubicado en otra red, el identificador de transacción, bueno, las direcciones cliente, IP, la dirección que se le va a asignar, el servidor podía agregar su propia dirección IP, otorgarle la información sobre el gateway, lleva en el mensaje, ustedes ven ahí, la dirección hard del cliente también en los requerimientos, puede darle el nombre de algún servidor, por ejemplo DNS, y también el nombre del archivo para que pueda arrancar la máquina, que eso recuerden que les dije que se hacía a través del protocolo TFTP, o sea, en una segunda fase. Y después todo un campo que se denomina información específica de vendedor, que ahí, digamos, se podían cargar opciones. En el nuevo protocolo de HCP lo que se define en ese campo son opciones. Entonces, el requerimiento era por Broadcast Ethernet con dirección IP destino todos unos e IP fuente todos ceros. Hay dos puertos, dijimos, bien conocidos para el cliente y para el servidor. ¿Por qué?
Porque la respuesta del servidor va por broadcast, y si va por broadcast y el cliente estuviera escuchando en un puerto efímero, el broadcast sería recibido por otras aplicaciones en otras máquinas que también pueden estar usando el mismo puerto efímero. Por el otro lado, si el cliente usara el mismo puerto del servidor, que es el 67, todos los servidores de la red estarían tomando las respuestas broadcast y verían que es una respuesta y volverían a esperar un requerimiento, bueno, lo cual sería ineficiente. Si muchos clientes, por otra parte, bootean al mismo tiempo y el servidor está mandando la respuesta por broadcast, cada uno vería las respuestas de los demás. Entonces, para reconocer la verdadera respuesta, está el identificador de transacción y la dirección de hardware del cliente. Lo que decíamos antes, ¿cuáles son los requerimientos de una máquina sin disco? Bueno, tener en la ROM por lo menos cargado UTP, TFTP, UDP, IP y el driver de red. Después también, notablemente, se permitía la existencia de lo que llaman agentes relays para que las máquinas, los dispositivos, pudieran bootear de manera automática, pero con un servidor en otra red. ¿Cuál fue el problema de UTP? Que no se adaptaba bien a lo que se llaman situaciones dinámicas, por ejemplo, el movimiento de computadoras entre diferentes redes o un número de máquinas superior a la cantidad de direcciones IP, y esto es debido porque la configuración no puede cambiarse tan rápido porque queda en manos de un administrador. Entonces lo que en realidad se hacía al configurar UTP era un mapeo estático. Entonces, para solucionar estos inconvenientes aparece el protocolo de DHCP. Este protocolo permite a un dispositivo adquirir información de configuración en un único mensaje más que la dirección de IP, por ejemplo, la máscara de subred, etcétera, la dirección del servidor DNS. Entonces, se lo permite hacer de manera dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por supuesto que va a haber que configurar el servidor, lo va a hacer el administrador, va a tener un pool o conjunto de direcciones IP para ello, y entonces elige cuál le va a otorgar al cliente con cada nuevo requerimiento. Lo que pasa es que el mecanismo elegido para asignar esa dirección IP es un mecanismo de leasing o alquiler. Es decir, se le otorga al cliente la dirección, pero por determinado tiempo. Obviamente ese tiempo está configurado y dependerá del entorno, de qué tipo es la red. En el caso de la asignación, DHCP permite 3 tipos de asignaciones y el administrador puede elegir cómo va a responder a cada red y a cada host. Entonces puede ser la configuración manual, en la que el administrador asocia direcciones específicas a máquinas específicas, o sea, una relación unívoca entre MAC e IP. Y funciona entonces igual que como UTP. Pero se puede usar, por ejemplo, por un problema para controlar seguridad de determinados dispositivos. De manera automática se permite al servidor asignar una dirección permanente a una máquina la primera vez que ésta se conecta a la red hasta que la libere. Es una situación especial. O sea, permanece a menos que el administrador lo cambie. Y puede ser útil, por ejemplo, para separar un conjunto de direcciones porque el número de clientes no es muy grande. Y la manera dinámica es la que ofrece direcciones IP de manera temporal. Esto es lo que permite la reutilización de direcciones, ya que una vez que se las otorga, las máquinas las usan, pueden liberar la dirección más tarde o pedir que se las reasignen nuevamente, pero entonces puede suceder que una máquina se autoconfigure con distintas direcciones IP. El servidor usa el identificador del cliente y la red a la que éste pertenece como factor de decisión en la asignación. Generalmente, el identificador del cliente coincide con la dirección MAC. Entonces, fíjense cómo funciona esto explicado desde el punto de vista de una máquina de estados, del lado cliente, ¿no es cierto? En el proceso de inicialización genera mensajes, acá pueden ver varios mensajes característicos de DHCP, por ejemplo, un mensaje discover de DHCP, en donde, digamos, sale a buscar al servidor a través de la dirección IP destino todos unos y dirección IP fuente todos ceros. Entonces pasa a un estado de selección. Ahí se queda esperando que algún servidor le ofrezca a través de un mensaje de DHCP offer alguna dirección IP o lo que él haya requerido. Entonces,
cuando recibe el ofrecimiento, edita un mensaje que se llama DHCP request y debe recibir una CK por parte del servidor. De esta manera, digamos, termina la negociación de la dirección y entonces el cliente pasa a un estado que se conoce como bound. A partir de ahí empieza a correr el tiempo en el que está permitido que el cliente use la dirección. Si deja de usarla, bueno, edita un mensaje de liberación de DHCP release y vuelve al estado inicial. Y si desea renovarla, se van venciendo timers, por ejemplo, uno al 50% y otro al 87,5% del tiempo. Entonces, por ejemplo, si se vence el 50% del tiempo asignado, edita un DHCP request y si el servidor le contesta con una CK, entonces vuelve al estado bound. Si el servidor no le contesta, cuando se vence el 87,5% del tiempo de alquiler, vuelve a editar un DHCP request. Si recibe una negativa, tiene que volver a inicializar. Y si recibe una CK, puede volver perfectamente al estado de bound y seguir trabajando con esa dirección IP. Acá vemos, hemos levantado con un sniffer, vamos a ver dos mensajes que son los más interesantes, por ejemplo el de ofrecimiento, que viene desde el servidor. Entonces, por ahí lo más importante es la dirección fuente y destino a nivel IP, fíjense 192.168.0.1 es la del servidor y la destino todos unos, junto con la MAC destino por broadcast. Y los puertos UDP 67 porque viene del servidor, 68 porque va a un cliente, y en lo que sería el mensaje del protocolo de HCP, lo más importante es el identificador de transacción para machear requerimiento con respuesta, la dirección IP cliente que le ofrece el servidor al cliente, y fíjense en el campo de opciones aparece el tiempo de alquiler, el lease time de 10 minutos, por ejemplo. El servidor aprovecha y se identifica, y bueno, y además en el campo de opciones dice qué tipo de mensaje de HCP se trata. En este caso presentamos otro paquete del tipo de renegociación. La dirección destino es la MAC del router, la dirección fuente es la MAC del cliente. Adentro está encapsulado el protocolo Internet, donde la dirección fuente vemos, si se fijan, es la misma que se le había otorgado antes, 192.168.059, y va dirigido al router donde funciona el servidor de HCP. Los puertos, 68 para el cliente, 67 para el servidor, y en el mensaje que le dirige el cliente al servidor para renegociar la dirección IP, algunas cuestiones interesantes que se manejan a través de opciones, como qué tipo de mensaje se trata respecto de DHCP, o el identificador de hardware del cliente, hay otra opción para el nombre del cliente, en este caso, para nombre DNS completamente calificado, se llama porque es el nombre completo en DNS. También hay opciones, por ejemplo, específicas del vendedor, donde el vendedor se identifica. Y después, por ejemplo, una opción interesante es que se puede requerir una lista de parámetros. Por ejemplo, la máscara de subred, el nombre de dominio, el nombre, la dirección, mejor dicho, del servidor de nombre de dominio, etc. Hay algunos aspectos que vale la pena destacar respecto de la cuestión de seguridad de los servidores de DHCP y también de la relación entre DHCP y el servicio de nombres. Los problemas de seguridad vienen dados porque el protocolo es un protocolo muy sencillo, y lo que sí es cierto que la mayoría de las redes operan con servidores de DHCP. Ustedes fíjense que no ha habido ninguna fase ni de autenticación ni de autorización durante el intercambio que hemos visto. O sea que por eso aparece la posibilidad de que se instalen clientes o servidores falsos en una red. ¿Qué podría ser un servidor falso? Bueno, puede dar a los clientes verdaderos información contaminada que evite que estos puedan comunicarse. Eso es lo que se llama un ataque de denegación de servicio, DOS por sus siglas. Por su parte, un cliente falso lo que podría hacer es repetidamente requerir nuevas direcciones IPs usando direcciones MAC previamente determinadas
para dejar al servidor sin direcciones. Eso es otro ataque de denegación de servicio. También se podría ganar, un atacante podría ganar control del servidor interno, por ejemplo, brindando a los clientes nombres de servidores DNS que previamente él haya controlado para redirigir los requerimientos internos a sitios web obviamente hostiles o poner una máquina propia como gateway. La relación entre DHCP y DNS es porque piensen ustedes que piensen en DNS como si tuviera archivos en donde aparecen los nombres relacionados con las direcciones IP que correspondan. Pero en el caso de trabajar con un servicio DHCP con leasing, las direcciones IP de las máquinas pueden cambiar. Entonces, en la actualidad existe un servicio de nombres de dominio que se denomina dinámico y a su vez se permite que el servidor DHCP actualice dinámicamente los servidores DNS para que sean compatibles con el protocolo de actualización dinámica. Los registros PTR, bueno, son una clase de registros que aparecen en el servicio de nombres de dominio y que DHCP puede actualizar si cambian las direcciones. En la siguiente clase vamos a empezar a ver todo lo relacionado con el protocolo IPv6. Muchísimas gracias por su atención.